Buenas tardes a todos los que se están conectando. Bienvenidos a una nueva edición del International Teleconference Program. Es una alegría contar de nuevo con todos ustedes y espero que el tema que hoy vamos a abordar sea de mucha utilidad para todos ustedes. Creo que es una nueva etapa dentro del desarrollo de la tomografía computada y creo que es algo que no solo es una novedad, sino que es el futuro de la tomografía computada. Para ello hemos convocado al doctor Jordi Broncano. Eh, es un verdadero placer tenerlo a Jordi con nosotros. El doctor Broncano es un reconocido radiólogo especializado en imagen cardiotorácica con una destacada trayectoria clínica, científica y docente a nivel internacional. El doctor Broncano es actualmente jefe de la unidad de imagen cardiotorácico de HT Médica, que es una de las redes de diagnóstico por imágenes en España de gran trascendencia, donde coordina ahí el desarrollo clínico, tecnológico y científico en el ámbito de la imagen cardíaca y torácica avanzada. El doctor Broncano recibió su título de médico en la Universidad de Navarra, en España, y completó su formación en radiodiagnóstico en la Clínica Universidad de Navarra. Desde el punto de vista científico, el doctor Broncano cuenta con una producción académica relevante, con más de 25 publicaciones en revistas científicas, incluyendo algunas en Radiographics y Radiology. Su trabajo ha contribuido de manera significativa al conocimiento en áreas como resonancia magnética cardíaca, la evaluación funcional miocárdica, la hipertensión pulmonar y las miocardiopatías inflamatorias. Además, el doctor Broncano ha participado en forma muy activa en la divulgación científica con más de 100 presentaciones científicas y educativas en sociedades como la Radiological Society of North America, el European Congress of Radiology, la Society of Thoracic Radiology, la European Society of Thoracic Imaging y la European Association of Cardiovascular Imaging, recibiendo en varias ocasiones premios a la excelencia educativa. Su reconocimiento internacional se refleja también en la participación como expositor invitado a congresos nacionales e internacionales como la Sociedad Española de Radiología Médica, o SERAM, la Sociedad Española de Imagen Cardiotorácica, la Asociación Latinoamericana de Tórax, ALAT, y la North American Society of Cardiac Imaging, o NASCI, que acá en Estados Unidos es una de las principales sociedades de imágenes cardíacas. En el ámbito institucional, el doctor Broncano es miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Imagen Cardiotorácica y ha formado parte de comités científicos y educativos tanto en el European Congress of Radiology como en el Congreso Anual de la RENA. Su línea de interés e investigación se centran especialmente, pero no únicamente, en resonancia magnética cardíaca avanzada, resonancia magnética funcional de tórax, impresión 3D aplicada a la planificación clínica, inteligencia artificial en imagen médica. Todo esto convierte al doctor Jordi Broncano en una figura de referencia internacional en imagen cardiotorácica con una visión integradora que combina excelencia clínica, innovación tecnológica e investigación aplicada. Es para mí un orgullo y un placer contar con Jordi Broncano el día de la fecha, quien nos hablará acerca de las aplicaciones cardiotorácicas de photocounting CT. Jordi, bienvenido y adelante con tu presentación, por favor. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. En efecto, en unos de estos minutos vamos a hablar acerca de las aplicaciones cardiotorácicas del photon counting. No tengo nada que declarar y lo que vamos a hacer es revisar las bases físicas, las aplicaciones, así como las aplicaciones de imagen cardíaca y torácica del photon counting CT. Sabemos que la tomografía computarizada convencional está basada en lo que se denominan detectores integrados de energía o en los integrated detectors. Estos detectores están basados en escintiladores y fotodiodos rodeados por reflectores o septos para prevenir el crosstalk de los fotones. El escintilador, por tanto, recoge el haz de fotones, haciendo una media, una ponderación de todos los fotones que recibe y emite una luz que es captada por los fotodiodos y que a su vez transforma en una señal que va a corresponder o se va a codificar en una imagen médica.
Por tanto, si hacemos un símil como un patio que está lloviendo y ponemos una cuadrícula de cubos de agua, los detectores integrados convencionales de energía al final recogen el volumen total de agua que cae en cada cubo, haciendo un promediado de volumen de cada cubo. En 2020 se aprobó por la FDA el primer equipo de photon counting, que es el Siemens Neatom Alpha, y que está basado en detectores de photon counting, que son detectores basados en semiconductores con diferentes materiales, ya sea cadmio, zinc, cadmio, telurio o silicio profundo. A diferencia con los detectores convencionales, los detectores de photon counting lo que permiten es realizar o separar, detectar de forma separada cada fotón por separado, de tal forma que son separados al aplicarse una diferencia de potencial en pares de electrones que son dirigidos hacia el ánodo y generando una señal que será codificada con diferentes niveles de energía en lo que se denominan energy bins a partir de determinados umbrales. Esto nos permite, por ejemplo, al separar la energía de cada fotón, nos permite obviar el ruido electrónico, que son fotones de muy baja energía, entre 20 y 25 kiloelectronvoltios, y quedarnos con una imagen más limpia y más nítida, pudiendo separar y promediar de forma equivalente tanto los fotones de baja como los de alta energía. Si recuperamos el símil que hemos comentado antes del patio con los cubos y con los cubos de agua y el agua de lluvia cayendo, a diferencia del detector convencional, en un photon counting lo que somos capaces es de ver no solo el número de gotas de agua que caen en cada cubo, sino con qué fuerza cae cada uno. Por tanto, los detectores de photon counting nos permiten tener detectores más pequeños, con mayor resolución espacial. Podemos llegar a tener detectores de 110 micras de resolución espacial en plano y grosores de corte 0,2 milímetros. Nos permite reducir el ruido, a realizar una optimización de artefactos, reducir la dosis de radiación y potencialmente hacer decomposición multimaterial. Y estos detectores, principalmente las ventajas que tienen son estas cuatro. La primera, reducción de artefactos. Al tener una normalización de la atenuación de todas las energías, podemos reducir el beam hardening, el artefacto de endurecimiento de la. Al tener muy alta resolución espacial, podemos reducir el blooming, producido tanto por materiales de alta atenuación como, por ejemplo, por placas calcificadas. Y al todo esto estar integrado en un equipo con una resolución temporal de 66 milisegundos, este fast scan nos permite reducir los artefactos de movimiento. Al reducir al quitar el ruido electrónico y ponderar de la misma forma todos los fotones, nos permite una mejor caracterización tisular con una mayor relación contraste-ruido. De igual forma, nos permite eliminar el ruido electrónico y esto que nos permite pues, obtener estudios con menores dosis de radiación, lo cual es muy interesante en aquellos pacientes, que es el paciente pediátrico, en aquellos pacientes que van a tener seguimientos periódicos o también para tener imágenes de muy alta calidad en pacientes obesos. Por último, y yo creo que es la aplicación más interesante para un futuro cercano, es la utilización de imagen espectral, no solo para obtener esa imagen funcional para detección de defectos de perfusión, caracterización tisular, sino que además podemos separar los diferentes materiales en función del KH que tenga cada material dentro del espectro de fotones y potencialmente, incluyendo diferentes tipos de contrastes, separarlos en una única imagen. De igual forma, cuando utilizamos photon counting tenemos que adecuarnos a una serie de nomenclatura diferencial. Vamos a tener imágenes monoenergéticas donde podemos utilizar fotones de baja y alta energía. Cuando utilicemos fotones de baja energía, 40-50 kiloelectronvoltios, lo que nos va a permitir es optimizar la relación de contraste-ruido y potencialmente reducir la dosis de contraste. Por el contrario, cuando utilizamos fotones de alta energía vamos a reducir artefactos, vamos a mejorar la calidad de imagen y podemos realizar series de contraste de imagen sin contraste virtual o remover el calcio espectral de forma espectral y obtener imágenes de solo yodo. El primer escenario del que les quiero hablar es la tomografía, la enfermedad coronaria. Ya sabemos que las enfermedades cardiovasculares es una causa muy frecuente de morbimortalidad en nuestro medio y, en efecto, la tomografía computarizada
en las recientes guías clínicas ha reconocido su importancia en la evaluación de estos pacientes. Uno de los parámetros predictores y con importancia pronóstica más conocidos basados en la tomografía computarizada es el calcio score. Sin duda constituye un marcador de enfermedad coronaria y es un marcador predictor pronóstico y de eventos cardíacos asociado a factores de riesgo cardiovascular y diferentes scores clínicos. ¿Y qué nos proporciona el photon counting? Pues nos proporciona en primer lugar una mayor resolución espacial, una reducción de artefactos de blooming, lo que puede ser interesante en la evaluación de pacientes con gran carga de calcio coronario, y una reducción de dosis de radiación. Esto lo que nos permite es realizar una evaluación más precisa de la cuantificación de Agatston con disminución de artefactos, disminución de dosis de radiación, incluso reducciones de más del 50%. De igual forma, podemos obtener imágenes sin contraste virtual, en la que realizamos una sustracción digital del contraste para obtener imágenes de solo calcio, o bien podemos realizar una siguiente evolución, que es la obtención de imagen sin yodo, donde nos permite realizar una sustracción digital del componente de yodo, pero en este caso manteniendo el contraste de fondo de los tejidos. Cuando vemos en la literatura la aplicación de estos dos tipos de valoración del calcio coronario de las lesiones clasificadas, vemos que el Virtual Non-Iodine, el VNI, tiene una mayor precisión y permite una mejor clasificación de riesgo cardiovascular comparado con el Virtual Non-Contrast, estando y teniendo mejor correlación con el True Non-Contrast, con el sin contraste real, así como una menor infraestimación de la cuantificación de Agatston. Aquí ven un ejemplo, paciente de 51 años con angina de esfuerzo de reciente comienzo. Pueden ver cómo tenemos una lesión significativa en arteria coronaria descendente proximal, inmediatamente anterior a la primera diagonal, que ocasiona una estenosis crítica cuando lo comparamos con el photon counting, vemos cómo photon counting nos permite esa mejor resolución espacial y una mejor caracterización. Además, nos permite reducir el ruido de los artefactos y una mayor precisión diagnóstica. En efecto, la reducción de los artefactos es muy significativa respecto a la tomografía computarizada convencional y esto nos permite una reducción del porcentaje de estenosis descrito con respecto a la tomografía computarizada convencional, sobre todo en placas clasificadas, permitiendo además una reclasificación de esas lesiones a menor severidad, hasta en un 44% de los casos. Cuando atendemos a esta comparativa respecto a CATRATS, vemos cómo existe un menor porcentaje de estenosis significativa, sobre todo en placas clasificadas, en virtud a un menor blooming y una menor sobreestimación de esa estenosis, permitiendo reclasificar hasta un 54% de los pacientes, asignándoles un menor CATRATS. Cuando comparamos photon counting con respecto a la angiografía coronaria, vemos que respecto a la tomografía computarizada convencional, el porcentaje de correlación, o la correlación con respecto a la angiografía invasiva es mejor, con una menor diferencia de estenosis respecto a ese gold estándar, 7% respecto a un 17% en TAC convencional, pero de forma más interesante la correlación interobservador es mucho mayor. De tal forma que la sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica para la detección de estenosis significativas llega hasta el 95%. De igual forma, otros grupos lo que hicieron fue comparar TAC coronario y photon counting con ultra alta resolución y vieron cómo la indicación de coronariografía invasiva era significativamente menor en el grupo de photon counting. Además, la indicación de pruebas innecesarias, de coronariografía innecesaria, también significativamente menor, pero cuando este paciente que detectamos estenosis coronaria con un photon counting con ultra alta resolución iba a cateterismo, la tasa de revascularización era significativamente mayor respecto a un TAC convencional. Aquí pueden ver en otro ejemplo, paciente varón de 90 años con clínica de Angor y antecedente de cardiopatía isquémica revascularizada y TAVI. Pueden ver cómo respecto a la equivalente a la resolución de un TAC convencional, el photon counting con resolución estándar es bastante similar, con algo menor de ruido, sobre todo cuando atendemos a la evaluación del TAVI, pero la diferencia es sensiblemente mayor cuando utilizamos un protocolo de ultra alta resolución.
0,2 milímetros, matrices de alta resolución de 1024 por 1024, acuérdense, resoluciones en plano que llegan a 110 micras. Cuando comparamos photon counting con resolución estándar 0,4 milímetros respecto a ultra alta resolución, vemos que nos permite una mayor precisión en la gradación de estenosis coronaria, con una áreas bajo la curva de 0,99 para detección de estenosis significativa y una mejor correlación con respecto a la caracterización cuantitativa de la placa de ateroma de forma invasiva con un kappa de 0,90. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que cuando aplicamos ultra alta resolución tenemos una mayor apnea y mayor tiempo de adquisición porque estamos utilizando una menor cobertura. Pasamos de 4 o 6 centímetros de cobertura con resolución estándar a 2 centímetros de cobertura con ultra alta resolución. También damos mayor dosis de radiación y no tenemos imagen espectral. Es puramente imagen morfológica, algo que sí tenemos con esta resolución estándar. Otro aspecto que podemos utilizar, especialmente cuando utilizamos adquisición prospectiva, es la reducción del artefacto en escalón mediante las reconstrucciones SIFRI. Esto nos permite una reducción del artefacto del movimiento, especialmente cuando utilicemos menor colimación y múltiples latidos y teniendo mayor impacto cuando utilicemos protocolos de ultra alta resolución. Además, se ha visto que mejora significativamente la calidad de imagen. Otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando utilizamos photon counting es la aplicación de energía espectral. Cuando utilizamos una adquisición con resolución estándar, 0,4 milímetros, podemos eliminar de forma espectral el calcio coronario, de tal forma que esto nos permite una mejor calidad de imagen y menor blooming al quitar el calcio coronario, permite evaluar segmentos coronarios potencialmente no diagnósticos, sobre todo cuando tengamos mucha placa de ateroma calcificada y mejora la cuantificación de estenosis incluso a frecuencias cardíacas altas. Aquí pueden ver un ejemplo. Mismo paciente, 81 años, deterioro de clase funcional, valoración de posible equivalente anginoso. Vemos placas de ateroma calcificadas en la arteria coronaria extendente anterior. En la imagen de la izquierda, la imagen convencional de photon counting, 0,4 milímetros, resolución estándar. La imagen de la derecha, hemos hecho una eliminación espectral del calcio, permitiendo valorar adecuadamente el calibre vascular. Una de las indicaciones quizá donde ha tenido mayor impacto el photon counting, especialmente con las técnicas de ultra alta resolución, es en la evaluación de stents coronarios. Sabemos que la reestenosis del stent constituye una complicación mayor de los pacientes que han recibido revascularización coronaria y es una causa frecuente de angina recurrente. La incidencia de reestenosis es hasta un 20-35% en stents metálicos y disminuye hasta un 5-10% en stents farmacoactivos. Sin duda, la principal técnica de elección para la evaluación de la permeabilidad de un stent es la coronariografía invasiva y el TAC coronario convencional se ha descrito sensibilidad y especificidades moderadas para la detección de estenosis coronaria. Entre los tres factores que tenemos que optimizar a la hora de valorar un paciente con stent son estos tres. El blooming artifact, producido no únicamente por el stent propiamente dicho, sino también por las placas calcificadas que pueden estar excluidas por fuera del stent. De tal forma que una optimización de la resolución espacial podría teóricamente mejorar la valoración intra-stent. En segundo lugar, tenemos que valorar la resolución o la disminución de artefactos de movimiento a partir con el incremento de la resolución temporal. Y tengan en cuenta que el photon counting que hay ahora mismo en el mercado tienen resoluciones temporales muy altas. Los equipos de doble tubo pueden llegar hasta 66 milisegundos de resolución temporal. Y por último, optimizar la reconstrucción de la imagen utilizando filtros de alta frecuencia que se han utilizado tanto en TACs convencionales, pero que tienen mucho mejor resultado cuando utilizamos técnicas de photon counting debido a la mayor resolución espacial del detector. También podemos utilizar imagen espectral con imágenes monoenergéticas. Atendiendo al blooming artifact, se ha visto que de forma comparativa con respecto a los tags convencionales, cuando utilizamos photon counting con ultra alta resolución, existe una disminución significativa del blooming del stent. Permite una mejor visibilidad de la luz intra-stent y permite la evaluación de stents más pequeños. Aquí pueden ver un ejemplo de nuestro grupo, stent en la arteria coronaria ascendente anterior, resolución de 0,7 milímetros. Ven cómo se ve el stent habitualmente y cómo se ve con 0,2 milímetros, pudiendo mejorar la visualización de la luz intra-stent, pudiendo llegar a ver los struts propiamente del stent y aumentando el calibre de la luz vascular intra-stent con respecto a la reconstrucción convencional. El otro aspecto fundamental es la reconstrucción de la imagen y para ello vamos a utilizar filtros de alta frecuencia.
sin duda los filtros que se han descrito cuando utilizamos photon counting con ultra alta resolución son mucho mayores de los que utilizamos con imagen convencional. La utilización de filtros de alta frecuencia, ya sea con Quantum Plus o imagen convencional o filtros convencionales, van a incrementar la visibilidad del stem y también de los struts, permiten reducir los artefactos de hiper e hipoatenuación y junto con la aplicación de matrices de alta resolución de 1024 por 1024 permiten reducir el artefacto intrastem. Vean ustedes cómo podemos ver incluso el malleado del stem en este caso. Si a esto le añadimos imagen espectral, podemos valorar mejor el contraste dentro del stem. Acuérdense, con alto kiloelectronvoltio lo que voy a conseguir es disminuir el artefacto metálico y mejorar la calidad de imagen. Con bajo kiloelectronvoltio, sin embargo, lo que voy a obtener es una mayor diferencia de contraste. Hay varios grupos que han definido diferentes umbrales de imagen monoenergética para la valoración adecuada del stem. El grupo de Bradke y colaboradores lo que vieron es que cuando utilizaban fotones de 40 kiloelectronvoltios permitían una mejor diferenciación entre el stem, restenosis y contraste iodado a través del stem. Por tanto, nos permite, modificando la imagen monoenergética, realizar una optimización de evaluación intraluminar, mejorar la detección de la restenosis intrastem y potencialmente incluso reducir la dosis de contraste. El grupo de Mayo Clinic lo que observó es que cuando combinaban imágenes monoenergéticas con 55 kiloelectronvoltios y kernels, filtros de reconstrucción más duros, permitían una evaluación más efectiva de la estenosis intrastem, obteniendo sensibilidades, especificidades y precisiones diagnósticas para la detección de estenosis intrastem sensiblemente superiores a las observadas y obtenidas mediante tomografía computerizada convencional. Este es un paciente también de nuestro grupo, varón de 49 años con cardiopatía isquémica revascularizada, stent en arteria coronaria derecha y test de isquemia positivo. Pueden ver en la imagen central cómo existe un stent en arteria coronaria derecha, permeable, valoración adecuada de la luz intra-stent, no hay signos de restenosis. Sin embargo, este paciente tenía una placa parcialmente calcificada en DEA proximal. Pueden ver signos de placa vulnerable con spotty calcifications. Pueden ver core lipídico, napkin shiny remodelado positivo. Pero sin embargo, también tengan en cuenta que tenemos muy buena resolución espacial, muy buena resolución de contraste y podemos también ver estenosis en vasos de muy pequeño tamaño. En este caso, arteria coronaria derecha distal y descendente posterior proximal, sendas oclusiones que confirman la presencia de una enfermedad de dos vasos significativa. Además, tenemos que tener en cuenta que al valorar de forma tan detallada el stent, vamos a tener o vamos a visualizar y ser conscientes de una serie de patologías que no estamos acostumbrados a valorarla mediante tags convencionales, como es el fallo del stent. Y esto se puede realizar utilizando o aplicando una nomenclatura que está estandarizada para la imagen intravascular mediante OCT con el MLD Max Score. Pues esto aplicado a photon counting y evaluación de stents nos permite detectar tres tipos de patología asociada al stent. En primer lugar, la restenosis, ya sea por hiperplasia intrimal o trombosis intrastem, que ya la conocemos, estenosis significativa de más del 50% intrastem. Pero también podemos ver mala posición del stent, que ocurre cuando existe una separación del borde del stent respecto a la pared vascular nativa de más de 3 milímetros de longitud y más de 0,3 milímetros desde la pared, o bien infraexpansión del stent cuando esta disminución de la expansión es de menos del 80% de la luz vascular teórica. Aquí pueden ver un ejemplo de un varón de 66 años, cardiopatía isquémica revascularizada con stents en circunfleja y descendente anterior. Y podemos ver que el paciente se presenta en nuestra institución con un dolor torácico opresivo atípico y sensación disneica. Aquí lo que vemos es unos stents en la arteria coronaria descendente anterior y vemos que la porción media del stent está infraexpandido. Noten la presencia de una placa densamente calcificada, pero sobre todo la ausencia de blooming. Podemos valorar perfectamente la luz intra-stent y ver cómo está infraexpandida respecto al calibre proximal. Aquí pueden ver un modelo 3D virtual de este stent y en este caso lo que hicimos para intentar descartar que esa infraexpansión fuera la causa de los síntomas es hacer un test de isquemia. Y hicimos una resonancia cardíaca de estrés con regadenoson donde pudimos descartar que el dolor que tenía el paciente era producido por la infraexpansión del stent y por tanto que no era de causa isquémica.
Otro aspecto que nos puede ayudar Photon Counting es en la valoración avanzada tanto de la placa de ateroma como miocárdica. Aquí ven un ejemplo, mujer de 74 años con disnea de esfuerzo progresiva, hipertensión arterial y dislipemia. Podemos ver varias placas parcialmente calcificadas a lo largo de la circunfleja, descendente anterior proximal y media, y una placa fibrolipídica en segmento medio que cuando utilizamos valoración de placa cuantitativa podemos detectar que tiene un componente fibrolipídico importante y además mediante reserva de flujo fraccional podemos ver cómo tiene una caída significativa de la reserva de flujo fraccional respecto al extremo proximal, indicando que es una estenosis no solo morfológicamente significativa, anatómicamente significativa, sino además hemodinámicamente significativa. Y en efecto, la valoración de la placa es importante en pacientes con cardiopatía isquémica, ya que se han descrito varios biomarcadores que tienen una importancia pronóstica en estos pacientes. Los criterios de placa de alto riesgo incluyen calcificaciones puntiformes, remodelado positivo, core lipídico y el napkin ring sign, un casquete fibroso rodeando un core lipídico. Y varios registros han visto, como el Scott Hart Trial Confirmed Study, han visto como la mayor proporción de placa de baja atenuación de core lipídico se asocia a un peor pronóstico y una mayor incidencia de eventos cardíacos adversos. Photon counting con las técnicas de ultra alta resolución nos permiten valorar de forma precisa, en virtud de esa alta resolución espacial y a la capacidad de imagen espectral, nos permiten mejorar la detectabilidad de placas fibrolipídicas de forma significativa respecto a las tomografías con detección integrada de energía, con detectores integrados de energía, y permite realizar una valoración más adecuada y diferencial del componente calcificado respecto al componente fibrolipídico. Pero además, cuando comparamos ambas técnicas para cuantificación, para la valoración cuantitativa de la placa de ateroma, vemos cómo con photon counting se detecta un menor volumen total de placa en virtud de esa mayor resolución espacial y de menor blooming, y además permite valorar también detectar mayor cantidad de placa de baja atenuación de forma comparativa respecto a los TAC convencionales. Acuérdense que esa es precisamente esa componente de placa de baja atenuación el que se ha asociado a un peor pronóstico y una mayor incidencia de eventos cardíacos adversos, con lo que la utilización de photon counting con ultra alta resolución potencialmente nos permitiría de forma cuantitativa estratificar mejor el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Vamos a rizar un poco más el rizo y otro grupo lo que hizo fue valorar mediante imagen espectral con múltiples imágenes monoenergéticas cómo modificaba la cuantificación de la placa de ateroma y se dieron cuenta que la modificación de la energía del fotón también modificaba los porcentajes de placa de baja atenuación y lo que este grupo sugiere es que si se va a utilizar imagen espectral en la valoración cuantitativa de la placa de ateroma, antes es necesario realizar una estandarización para saber cuál es de los espectros de fotones que podemos utilizar es el que mejor mejor se va a asociar a una mejor valoración de riesgo cardiovascular en estos pacientes. Cuando utilizamos reserva de flujo fraccional en la evaluación de la placa de ateroma, se ha visto que existe una excelente correlación de photon counting con respecto a la tomografía computerizada convencional y además permite detectar unos mayores valores de reserva de flujo fraccional respecto a la tomografía computarizada convencional, permitiendo una reclasificación del grado de estenosis. Y esto lo consigue porque al tener un menor blooming, permite valorar de forma más precisa placas parcialmente calcificadas con mayor sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica con respecto al TAC convencional. De igual forma, otra de las capacidades que tiene photon counting es la caracterización tisular mediante energía espectral. Sabemos que en imagen cardíaca el miocardio tiene unas formas limitadas de respuesta a diferentes noxas. Puede hacer necrosis miocitaria, fibrosis por reemplazo y fibrosis intersticial. De igual forma, ya conocemos que la técnica de elección para caracterizar ese miocardio es la resonancia cardíaca, ya sea mediante secuencias potenciadas en T1, como la C tardío, o las secuencias de mapeo T1, pero también podemos detectar variaciones en el tejido miocardio mediante secuencias potenciadas en T2 o T2 estrella.
De igual forma, la valoración del realce tardío o del volumen extracelular mediante TAC convencional constituye una potencial alternativa, o sea, es que como una potencial alternativa a la resonancia cardíaca, especialmente en aquellos pacientes con claustrofobia, cuando tengamos contraindicación a la utilización de gadolinio o en aquellos implantes que no puedan ser introducidos en imanes. Sin embargo, entre las principales limitaciones de la utilización de TAC convencional es la baja relación señal-ruido y es precisamente en este hecho donde photon counting nos permitiría potencialmente, debido a su mejor capacidad espectral, resolución espacial y mejor contraste de ruido, tener mejores resultados para la detección de realce tardío basado en TAC o de la cuantificación de volumen extracelular mediante photon counting. De igual forma, aunque es una investigación que está todavía en ciernes, que es muy inicial, potencialmente podemos integrar diferentes contrastes de forma simultánea y separarlos debido a los diferentes K-edges dentro del espectro de fotones, de tal forma que con una sola imagen podríamos diferenciar potencialmente gadolinio, yodo y otro tipo de contrastes que podríamos utilizar para la caracterización miocárdica de estos pacientes. Cuando analizamos el volumen extracelular mediante photon counting, se ha visto que es aplicable y reproducible con respecto a la resonancia en pacientes con estenosis aórtica y con miocardiopatía hipertrófica y con buena correlación interobservador. Aquí pueden ver otro ejemplo y otra potencial aplicación del photon counting en patología estructural. Mujer de 77 años con estenosis severa sobre válvula aórtica bicúspide y valoración previa al protocolo TAVI. No solo nos permite detectar de forma muy precisa la presencia de una válvula aórtica bicúspide severamente asimétrica por fusión de los velos coronariano derecho e izquierdo con un RAFE presente y por tanto Sieverts tipo 1, sino noten también cómo a pesar de tener una gran calcificación podemos valorar de forma precisa el área de apertura valvular aórtica y, por tanto, gradar la estenosis aórtica. Nos permite detectar muy bien todas las estructuras anatómicas y realizar una valoración muy precisa del anillo vascular, del anillo valvular y potencialmente podemos realizar una cuantificación del volumen extracelular y, por tanto, estimar el FV miocárdico, que sabemos que es un parámetro pronóstico independiente de mortalidad de pacientes que van a recibir una TAVI. El último escenario que quería discutir con ustedes es la utilización de photon counting para evaluación pulmonar, no solo anatómica, sino también espectral. ¿Y qué nos puede proporcionar el photon counting con técnicas de ultra alta resolución? Pues nos puede proporcionar una alta resolución espacial, especialmente cuando utilizamos ultra alta resolución, 0,2 milímetros, matriz de 1024 por 1024, para valorar estructuras pequeñas, vasos periféricos, bronquios, reticulación, para valorar patrón en vidrio ilustrado y patrón en panal. Además, podemos hacerlo todo esto con muy baja dosis de radiación cercana incluso a la placa de tórax. Esto nos va a permitir, sobre todo, aplicar en aquellos pacientes que requieran seguimientos frecuentes, pacientes pediátricos. Es muy interesante para el paciente con screening de cáncer de pulmón. Y por último, nos permite realizar una imagen funcional. Nos permite realizar caracterización tisular, obtener mapas de perfusión, como por ejemplo en este caso de un tromboembolismo pulmonar bilateral, y pueden ver cómo de forma muy precisa podemos ver los diferentes defectos de perfusión en el mapa de yodo pulmonar con buena correlación con respecto al SPECT-TC y además nos permite realizar una optimización de contraste. Podemos no solo mejorar la opacificación en aquellos casos donde no haya sido del todo óptima para intentar salvar el estudio y realizar un diagnóstico preciso utilizando fotones de baja energía, 40-50 kiloelectronvoltios, sino además nos permite potencialmente reducir la dosis de contraste, que puede ser bastante interesante en pacientes con insuficiencia renal, pacientes con alergia al contraste de yodo que estén premedicados y que podamos reducir y dar la mínima dosis de contraste imprescindible. Algunos grupos han valorado el impacto de photon counting en valoración de enfermedad intersticial difusa. Existe muy poca evidencia al respecto, pero bueno, lo que han visto es que nos permite una mejor visualización de los bronquios distales y de determinados patrones como la reticulación, las bronquiectasias y el honeycombing, pudiendo reclasificar incluso hasta un 27% de los pacientes ese patrón intersticial. De igual forma, podemos realizar una valoración más precisa del enfisema de forma cuantitativa. Para ello vamos a utilizar kernels intermedios con fotones de energía también intermedia, similares a lo que correspondería a 120 kilovoltios en un detector convencional y, sin embargo, utilizando matrices altas.
De igual forma, también podemos rizar un poco más el rizo y utilizar protocolos de high pitch en respiración libre para la adquisición de TEP agudo. Nos permite ser más robustos, reducir la dosis de radiación, optimizar el contraste y obtener una buena calidad de imagen con una dosis significativamente menor respecto a la tomografía computarizada normal. De igual forma, podemos obtener, como les he comentado antes, ya han visto en un caso previamente, imagen espectral para la detección de efectos de perfusión pulmonar y con buena correlación respecto al SPECT-TC. Este es un último caso que les quería enseñar y uno de los primeros que hicimos con Photon Counting. Varón de 83 años, antecedentes de embolismo pulmonar, presenta una masa pulmonar y trombosis venosa profunda y nos lo envían para valoración. Podemos ver perfectamente una masa de bordes espiculados en el lóbulo superior izquierdo. Vean la excelente definición de los bordes, una cavitación interna, calcificación periférica, por tanto, indicativo de un origen tumoral. Podemos ver que este paciente, aparte de la masa, tenía redes intravasculares en ambas arterias pulmonares y signos de sobrecarga de cavidades cardíacas derechas con mayor crecimiento del ventrículo derecho, aplanamiento del septo interventricular. Esto es tal y como lo estábamos leyendo en la máquina. Cuando vimos el mapa de perfusión, nos dimos cuenta de que tenía defectos de perfusión en el lóbulo superior izquierdo y en língula y, por tanto, pudimos ir de forma más precisa a buscar esos defectos subsegmentarios que sin duda eran la causa de la regularización de esa hipertensión pulmonar tromboembólica crónica conocida y que era la causa de la sobrecarga de cavidades cardíacas derechas que tenía este paciente. Por tanto, ya hemos visto que Photon Counting nos permite, en base a esa utilización de semiconductores en la detección y a la separación, a la eliminación del ruido espectral de forma muy precisa y a la ponderación equivalente de fotones de baja y alta energía, nos permite obtener imágenes con gran resolución espacial, reducir artefactos, incrementar la señal de yodo y reducir el ruido electrónico, lo que nos permite bajar mucho la dosis de radiación y obtener imagen espectral. ¿Para qué? Para mejorar la valoración de pacientes con cardiopatía isquémica nativa y stents coronarios, obtener imagen avanzada tanto para la detección hemodinámica de estenosis hemodinámicamente significativas, caracterización de placa de ateroma, caracterización miocárdica y valoración más precisa de enfermedades intersticiales difusas, de defectos de perfusión pulmonar y caracterización tisular. Muchas gracias.